Sean bienvenidos a este video. En este video vamos a ver un poco acerca de la electrónica, lo que podemos aprender, cómo la podemos aplicar a nuestra vida cotidiana. Para empezar, nuestro título es Introducción a la Electrónica. Mi nombre es Eduardo Portillo, soy integrante de la Selección Nacional de Robótica y comencemos. En primer lugar, ¿qué es la electrónica? La electrónica es el campo de la ingeniería y la física aplicada dedicado al estudio y diseño de componentes y circuitos electrónicos. Detengamos un poquito acá y analicemos esto. La electrónica es el campo de la ingeniería y física aplicada. En pocas palabras, la electrónica es ingeniería, la electrónica es física, la electrónica es casi todo en nuestra vida. Si nos damos cuenta, queremos ver cómo funcionan nuestros teléfonos, nuestras compus, y aquí es donde entra ya la ingeniería y la física aplicada, dedicada al estudio y al diseño de componentes y circuitos electrónicos. Sigamos. El manejo de la corriente y de la carga eléctrica se utiliza para generar, transmitir, procesar, recibir y almacenar información. Aquí nos están diciendo que el manejo de la corriente y de la carga eléctrica no solo es para generar, sino que transmite, procesa, recibe, tanto como transmite, recibe y procesa, al mismo tiempo almacena la información. Esta definición es un poquito complicada de entenderla, por eso tenemos la electrónica. Como pueden ver, no cambia mucho. Esta definición que es la electrónica es un poquito como que la general. Ahora veamos un poco la actualizada o la moderna. La electrónica es el campo de la ingeniería y de la física aplicada relativo al diseño y aplicación de dispositivos, por lo general en los circuitos electrónicos, cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación. Como pueden ver, aquí al inicio casi no cambia nada. La electrónica sigue siendo el campo de la ingeniería y de la física aplicada. Lo que nos añade aquí es que, por lo general, los circuitos electrónicos cuyo funcionamiento depende del flujo de electrones para la generación, transmitir, recepción, almacenamiento de información, entre otros. Esta información puede constituir en voz o música como un receptor de radio, en una imagen en una pantalla de televisión, o en números u otros datos en un ordenador o computadora. Como pueden ver aquí ya nos da ejemplos de cómo recibe, transmite, procesa y da a conocer los datos. Lo podemos dar, el ejemplo más sencillo es una computadora. Tanto como recibe, así procesa y así los muestra en números u otros datos. Prosigamos. ¿Cómo aprender sobre la electrónica? Muchos piensan que la electrónica es complicada, es difícil, pero la verdad es que no. Para poder comprender la electrónica tenemos que tener claro estos puntos. En primer lugar, en la electrónica no existe una receta. La electrónica puede ser lo que nosotros queramos, puede ser lo que nosotros podamos imaginar y crear. Por eso dice la electrónica no existe una receta. No es algo como decir, bueno, voy a hacer un proyecto, voy a seguir este proceso que hice en el anterior. No, la electrónica remueve y hace nuevas cosas, como podemos ver aquí. El siguiente punto es, todo tiene una explicación. En electrónica no nos vamos a quedar por qué o cómo. Todo tiene una explicación, o podemos decir, la verdad no sé cómo funciona esto. No, todo tiene una simple explicación. El siguiente punto es, con el esfuerzo adecuado es posible entender prácticamente todo. Los componentes de la electrónica o la electrónica en sí no es difícil entender. Por lo contrario, si nos esforzamos, como dirían los maestros, ponemos atención en las clases o lo que vayamos a aprender, podremos entenderlo prácticamente todo. El último, importante, no se queden con ninguna duda. Esto viene vinculado con esto, todo tiene una explicación. ¿Y cómo llegamos a esa explicación? No quedándonos con ninguna duda. Si tenemos duda de algo, es investigarlo. Pero hoy en día hay plataformas en las que podemos investigar sobre todo, y hay plataformas donde podemos practicar en sí la electrónica, circuitos, programación y todo, que ya después lo podemos llevar a la vida, a lo físico se podría decir. Y si nos quedamos con alguna duda, podemos llegar hasta quemar algún circuito. Ahora sí, prosigamos. Entre la electrónica hay dos campos,
la electrónica análoga y la electrónica digital. Aquí vamos a explicar un poco porque esto sí es importante que lo sepan, ya que la análoga es lo que ha venido desde hace mucho tiempo y la digital es la que se está enfocando hoy en día. Esta es la electrónica análoga. La electrónica analógica es una rama de la electrónica que estudia los sistemas cuyas variables, como tensión, corriente, entre otros, varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar, al menos teóricamente, valores infinitos. ¿Qué nos dicen acá? Que la electrónica analógica es una rama de la electrónica en sí, que estudia los sistemas cuyas variables varían de una forma continua en el tiempo y pueden tomar valores infinitos. Que aquí nos dan a decir que no específicamente la electrónica analógica tiene un valor predeterminado, puede tomar valores infinitos. La electrónica analógica trata del estudio de circuitos cuyas funciones se basan en señales variables desde el valor 0 a un valor indeterminado. Por ejemplo, diferentes valores de la temperatura para la entrada de un sensor de temperatura, las señales de sonido de un amplificador, entre otros. Un poquito más adelante veremos un ejemplo detallado de qué es la electrónica análoga y la electrónica digital para que entendamos mejor. Ahora proseguimos a la electrónica digital. La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna y que evoluciona más rápidamente. Esto quiere decir que ha evolucionado más rápido que la analógica o análoga y que es la que estamos usando más actualmente. La electrónica digital es la rama de la electrónica más moderna, como lo dice aquí, moderna, es lo actual. Se encarga de sistemas electrónicos en los que la información está codificada en estados discretos, a diferencia de los sistemas analógicos, donde la información toma un rango continuo de valores. Sigamos leyendo. La electrónica digital es binaria, es decir, cada dígito admite solamente dos posibilidades, que solemos expresar como el símbolo 0 y 1, de forma que el sistema de numeración que le es propio el sistema de base 2 es un código binario. Aquí nos dice, a diferencia de la analógica, que la analógica puede tomar un valor indeterminado, que puede ser infinito. En cambio aquí nos dice que la digital es como un código binario o es un código binario, que solo puede tener dos o expresar dos símbolos, que sería 0 y 1. En teoría hay diferencia entre la digital y la análoga, y eso lo veremos acá. Como pueden ver, la primera imagen, la de radio antiguo, es el ejemplo más básico de electrónica analógica o análoga, ya que las perillas donde subíamos el volumen o cambiábamos de estación no tenían un valor predeterminado y podría ser un valor como 1, 2, 2,5, 2.003, 2.04, 2.7, a diferencia de como vemos el ejemplo de la electrónica digital. La electrónica digital, donde podemos ver un ejemplo más sencillo, es en nuestro teléfono, en cómo sube y baja volumen, que tiene un valor predeterminado que solo puede ser entre 10, o sea, 10, 20, 30, 40, 50, hasta llegar a 100, o de 20 en 20. No podemos decir 25, 21.5, 21.4 y así, a diferencia de la análoga, donde podemos cambiar los valores de forma infinita. Un ejemplo en la vida cotidiana de esto, o como lo podremos entender mejor, es en los videojuegos. Porque en los videojuegos está la temática de un modo historia. El modo historia significa que tenemos una línea de tiempo específica y que no podemos hacer, solo podemos hacer lo que quiere que hagamos el modo historia, como está programado, como nos indican los que crearon el juego. Este sería el ejemplo de la electrónica digital en videojuegos. Ahora veamos la análoga o analógica en un videojuego. Están los mundos abiertos, aunque literalmente podemos hacer de todo, como nos dice la electrónica análoga, que puede tomar dígitos infinitos, que no tenemos limitaciones. En un mundo abierto tampoco tenemos limitaciones. ¿Y qué pasa si combinamos los dos, la electrónica análoga y la digital? El ejemplo más claro es un
modo historia con una temática de mundo abierto, donde tenemos una línea de tiempo, pero en esa línea de tiempo nos permite hacer lo que nosotros queramos y podemos regresar, avanzar, entrar a esto, entrar a lo otro. Ese sería el ejemplo más claro de cuando funcionaba la electrónica análoga y la digital. Prosigamos. Para comprender mejor la electrónica en sí, hay componentes básicos, que son los que más veremos y los que más utilizaremos. No nos vamos a adentrar a componentes específicos porque nos vamos a confundir y vamos a pensar que es todo aburrido. Pero en los componentes básicos lo que más entra son las resistencias y es lo que más veremos en un sistema o circuito electrónico, ya que la resistencia es lo que hace si una LED, por así decirlo, o algo no resiste la cantidad de voltaje. La resistencia lo que hace, o imagínense que la resistencia, adentro de eso hay un montón de circulitos o tubos que van como una forma de óvalos, que van así. Lo que hace es que obliga a la energía a que pase por ahí y tarde bastante tiempo en llegar al otro extremo. Por ejemplo, este de aquí sería donde están todos los óvalos y cuesta que la energía pase por ahí. ¿Y qué pasa cuando pasa por ahí? Lo que pasa es que el nivel de la energía disminuye. Pocas palabras, como que baja el nivel. Si teníamos una batería de 9 voltios, la energía bajaría a 5 o 4 voltios. Depende de la magnitud que aguante la resistencia. Hay resistencias de 1 ohmio, de 2 kiloohmios, que es lo que más aguantan. ¿Y en qué nos ayuda la resistencia? ¿Vemos? En los LED. Los LED son diodo de emisor de luz de LED 5N, también conocido por la sigla LED, un diodo emisor de luz. Del inglés Light Emitting Diode, es una fuente de luz constituida por un material semiconductor dotado de dos terminales. Se trata de un diodo de unión P-N que emite luz cuando está activa. ¿Qué quiere decir esto? La LED, o un diodo emisor de luz, lo veremos también en muchos circuitos, como podemos ver en controles. Cuando estamos cambiando, se enciende la LED. Eso significa que algo está activo, o dan a entender que algo está activo, o lo podemos utilizar, por ejemplo, de un semáforo o en muchas ocasiones. Pero ¿qué pasa con las LEDs en los circuitos? Que las LEDs no pueden resistir voltajes muy altos como las baterías de 9 voltios. Lo más que resisten, si no estoy mal, es de 3 voltios, si no. ¿Y qué hace la resistencia? La resistencia baja el nivel de ese voltaje y hace que la LED no se queme y que la resista. Si conectamos una batería de 9 voltios directa a un diodo emisor de luz, a una LED, la LED se quemaría, solo encendería, sería un destello que tirara y se quemara. Pero la resistencia nos ayuda a que la LED pueda encender y funcionar correctamente. Entre los componentes básicos está la placa Arduino. Es una plataforma desarrollada basada en una placa electrónica de hardware libre que incorpora un microcontrolador reprogramable y una serie de pines hembra. Esto permite establecer conexiones entre el microcontrolador y los diferentes sensores y actuadores de una manera muy sencilla, principalmente con cables DuPont. La placa Arduino, como dice aquí, es como un controlador. Digamos que es el que va a controlar a todo el sistema o todo el diagrama, podríamos decir. Dice que tiene un microcontrolador reprogramable, que nosotros lo podemos programar para que pueda hacer que una luz prenda y apague por un determinado tiempo. Tiene muchas funciones, ya que tiene una serie de pines hembra. Esto permite establecer conexiones entre el microcontrolador y diferentes sensores. Nos permite conectar diodos, sensores, LEDs, entre muchas cosas. En sí la placa Arduino es el que va a controlar nuestro sistema. Ahora llevaremos esto aplicado a algo normal. ¿Y cómo lo podemos aplicar? Dirán ustedes, tengo que comprar esto, tengo que comprar lo otro. Entonces vamos a venir aquí, y la plataforma en la que más podemos aprender y no vamos a quemar nada
y prácticamente es gratis y es en línea, que es lo mejor, es Tinkercad. Aquí lo tengo. Tinkercad es un software libre en línea que nos permite hacer tantos diseños 3D como CAD, nos permite hacer circuitos electrónicos y asimismo nos permite programar esos mismos circuitos dentro de la plataforma. Acá en iniciar sesión pues iniciamos por Facebook, por Google, como nosotros lo veamos mejor. En mi caso lo voy a iniciar con Google, yo ya lo tengo iniciado. Como pueden ver, acá está mi nombre. Diseños en 3D, pues tenemos una variedad, podemos hacer todo lo que nosotros imaginemos. Tenemos circuitos, tenemos código de bloques y tenemos lecciones. Pues en mi caso nos vamos a ir a circuitos y aquí vamos a ver todo lo que tenemos. Como pueden ver, aquí podemos hacer todo lo que nos imaginemos y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. Este es uno de los ejemplos más básicos de cómo podemos encender una LED en electrónica y cómo podemos aprender electrónica solo con esto. Pero vamos a aplicarlo nosotros con un Arduino. Para eso le vamos a crear un nuevo circuito. La plataforma en sí no es lenta, va a depender de la velocidad de su internet. En mi caso no tengo un internet tan bueno, pero tampoco tan malo, pues es que la plataforma va fluido. Y como estamos en la parte de circuitos no se nos traba mucho. Acá tenemos los componentes básicos, como pueden ver. Tenemos aquí para dar código, tenemos para iniciar simulación, tenemos para explotar y tenemos para compartir. Tenemos los componentes básicos todos, Arduino. En nuestro caso nos vamos a quedar acá. Y aquí en Tinkercad tiene la opción de buscar circuitos ya hechos y yo voy a usar esto para no perder mucho tiempo y pasar de una vez a lo que queremos, que es cómo hacer un circuito básico en Tinkercad. Como pueden ver, aquí ya lo tenemos. Tenemos nuestros... Como pueden ver, Tinkercad es una aplicación muy sencilla de usar, una plataforma, y tiene todo lo que en la vida física tendríamos. Tenemos todos los pines hembras donde podemos estudiar cómo es una placa Arduino. Como pueden ver, tenemos bastantes pines. Tenemos el de 5 voltios, le va a salir la energía a una placa protoboard y muchas cosas. Tenemos pines digitales y tenemos un controlador PWM. Si no estoy mal, está como por acá. Esta placa Arduino tiene su propio controlador que va a hacer que no le pase la misma energía a otros circuitos, como podemos ver un motor reductor o un motor DS. Motor DS no tiene variación de electricidad cuando se enciende. ¿Y que hace nuestro punto PWM? Que reduce la energía que va hacia ese motorcito y hace bajar de velocidad. Pero ahora vamos a ver un poco más sobre esto. Aquí podemos tener manipulación totalmente de esto. En este circuito tenemos lo básico, lo esencial. Tenemos una LED roja. Tenemos una resistencia. Y tenemos nuestra plaquita Arduino. Aquí si le damos a iniciar simulación, verán cómo se enciende y cómo se apaga. Esto es lo básico que podemos hacer. ¿Y cómo es que se enciende y que se apaga? Pues aquí ya entra un poquito la programación, que es esencial en el área electrónica para hacer nuestros circuitos. Y tenemos la facilidad de tener programación por bloques, que si no estamos muy familiarizados con la programación y se nos complica, la programación por bloques es muy sencilla y no requiere de aprendernos tantos códigos como es la programación por código. Como pueden ver, aquí tenemos comentario, tenemos definir LED integrado en alta, tenemos esperar un segundo. ¿Qué pasa si aquí le aumentamos el tiempo? Le ponemos 3, por ejemplo. Ponemos 3, le damos enter para que guarde cambios y le damos iniciar simulación. Que el parpadeo de la LED va a ser diferente. Ahora no va a estar encendida solo un segundo, va a estar encendida 3 segundos, después se apaga y se vuelve a encender 3 segundos. Así es como podemos programar una placa LED. Como pueden ver, aquí igual tenemos lo mismo, esperar y encender, que ese parpadeo también lo podemos cambiar a 3. Le damos enter y le damos iniciar simulación
Y ahora sí, tendremos que parpadea 3 segundos, se apaga y vuelve a encender 3 segundos. Esto, como pueden ver, es programación o electrónica digital, ya que tiene un valor predeterminado. ¿Y cómo podemos cambiar eso? Pues con estos bloquecitos que tenemos aquí, tenemos de control, tenemos de entrada, tenemos de salida, tenemos variables. Las que más se usan son de entrada y salida, y los anaranjados, que son de control. Podemos cambiar de milisegundos a segundos normales, como la tenemos. Como pueden ver, esto sería un circuito básico como podemos programar. Y si ustedes se sienten un poquito como que extraños con esta programación por bloque y quieren ir a la común, que es la por texto o por código, solo pasan acá y cambian acá. Como pueden ver, aquí tenemos nuestro código base, que ya trae a la placa Arduino para encender. Tiene pin mode 13. ¿Qué significa esto? Que va a encender lo que está en el pin 13. Como podemos ver, aquí tenemos nuestro pin 13. Tenemos pin mode 13 output. La programación por código o por texto es un poquito más complicada, pero no mucho. Solo es aprendernos bien todas las etiquetas, por así decirlo, que tenemos, todas las iniciales y cómo podemos programar. Por ejemplo, aquí tenemos digital write y delay 300, que es como el tiempo, y como tenemos 3 segundos, aquí son 3000 porque está en delay, creo que está en milisegundos. Y tenemos aquí el 13 high y el 13 low. ¿Qué pasaría si nosotros aquí queremos cambiar ese low a height? Solo tendremos que escribir height, le damos aquí y le damos iniciar simulación. ¿Qué pasa si tenemos dos height y prácticamente se mantiene encendida y no apaga? ¿Por qué? Porque el height significa energía y el low significa que se va a apagar, que va a dejar de transmitir energía. ¿Y qué pasa si nosotros queremos regresar? Solo damos acá, tenemos nuestro botón de regresar, le damos a cancelar. ¿Y qué pasa si nosotros lo regresamos a low? Vamos a ver, low, todo con mayúscula. Vamos a iniciar simulación. Se espera 3 segundos y se apaga. Low significa cortar corriente en sí. Es como decir, high significa encender y low apagar, en pocas palabras. Va a decir encender 3 segundos y apagar 3 segundos. ¿Y cómo podemos nosotros avanzar más en electrónica? Pues podemos venir a la parte de acá y podemos aplicarla ya a nuestra vida cotidiana. Más aplicaciones, no solo es encender una LED. Otro ejemplo que les podría enseñar acá es cómo hacer como un semáforo, cómo estructurar un semáforo. Y mi proyecto más avanzado considero yo que voy, porque no soy un experto en electrónica ni en programación, pero sí me llama la atención y me gusta. Y solo con eso he aprendido varios conceptos. Por ejemplo, tengo esto que es una cerradura, que es como cuando la puerta la abren sin ser el pin correcto. Esto va a tirar una luz, un sonido muy agudo y va a despertar a todos. Y tenemos esto que sería como otro ejemplo básico, ya que es un semáforo conectado a un servomotor. Que un servomotor es como un motor normal, solo que en vez de avanzar y seguir girando y girando como lo hace un motor normal, el servomotor tiene función de moverse de forma limitada o definida, como nosotros queramos definir. Decir que vas a mover solo 90 grados, se mueve, y podemos decirle que se cierre a cero o que vuelva a cero a su forma normal y se cierra. Que pueden ver, yo hice un semáforo así como si está en luz roja se cierra y si está en luz verde se abre, la cual les voy a enseñar para que ustedes puedan ver cómo podemos aplicar la electrónica a nuestra vida cotidiana, que prácticamente la electrónica está en todo nuestro alrededor. Está en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras televisiones, en nuestros controles, cargadores, en todo. Por eso es bueno aprender más sobre ella y saber cómo funciona en nuestro alrededor. Como pueden ver aquí, si le damos simulador, iniciar simulación, cuando está en verde se va a abrir. En verde dura, si no estoy mal, 3 segundos, de ahí pasa amarillo. ¿Y qué pasa cuando regresa rojo? O cuando se pone en rojo, pues se cierra el paso. Y esto lo podríamos aplicar en una avenida en nuestro país,
Cuando está en rojo se cierra y ya no, ningún carro puede pasar aunque quiera, y cuando esté verde se vuelve a abrir. Como pueden ver, la electrónica tiene bastantes aplicaciones y uso en nuestra vida cotidiana. Como pueden ver aquí en el código, yo lo programé por bloques porque es la manera más fácil de programarlo, aunque lo podríamos programar por código. Y aquí está donde nosotros indicamos al servomotor que regrese giro servomotor pasador 5. ¿Por qué pasador 5? Porque está conectado acá a 5 voltios y está en nuestro pasador 5, que está aquí, que es menos 5. Y no es necesario ponerle el menos 5, solo le decimos. ¿Y qué pasa si yo aquí le pongo 180 y le quito el 0? Le damos enter. Ahora le damos iniciar simulación. Cuando está en verde se va a abrir 90 grados. Aquí tenemos la orden. Donde no estoy mal, está por aquí arriba. Acá está. Cuando está en definir pasador 2, girar servomotor 5 a 90 grados. ¿Y qué pasaría si nosotros lo encendemos y lo enviamos a rojo? Como pueden ver, el servomotor cambiaría de 90 grados a 80, pero no regresaría a su posición normal, que es 0, sino que daría una vuelta entera. ¿Y qué podemos hacer para que el servomotor no sea tan complicado de dar esa vuelta entera? Entonces nosotros venimos acá para editarlo y le ponemos 0. Le damos enter y le damos iniciar simulación y va a regresar a su posición normal. Pues bueno, esto ha sido todo. Espero que sea de su agrado y que les llame la atención a adentrarse más sobre el tema de electrónica. Mi nombre es Eduardo Danilo Rodríguez Portillo. Gracias.